Número 10. Minas navales abandonadas. A lo largo y ancho tanto del Océano Pacífico como del Atlántico se cuentan aún por cientos las minas submarinas activas que aún se encuentran sumergidas. Y es que durante la Segunda Guerra Mundial, tanto alemanes y japoneses como los aliados dedicaron un gran esfuerzo en proteger y fortificar sus pasos navales poniendo una vasta red de minas. La mayoría de estas fueron retiradas al final de la guerra. Sin embargo, se sabe que aún quedan muchísimas activas que podrían llegar a ser un peligro para las embarcaciones civiles. El problema es que con el final de la guerra, muchos documentos de ambos bandos fueron destruidos y la ubicación exacta de los campos navales minados no se conoce a ciencia cierta. Número 9. Isla V. Conocida también como Isla Vis, este pequeño territorio de tan solo 90 kilómetros cuadrados ha sido usado a lo largo de la historia como base militar en los diferentes conflictos de la región. Sin embargo, el uso bélico más notable se le dio durante la Segunda Guerra Mundial, al ser ocupada por Italia y convertida prácticamente en su totalidad en una base de guerra submarina. Hoy en día esta isla cuenta con cerca de 3.000 habitantes distribuidos por el centro y el oeste de la isla. Sin embargo, en el este aún hoy se encuentran las edificaciones fortificadas que relatan la historia de lo que en algún momento fue la mayor base naval de la zona. Número 8. Base submarina Ara. Ubicada en Estonia, la base de ataque submarino estratégico Ara fue en su época una de las bases más avanzadas de la extinta Unión Soviética. Mientras funcionó, fue uno de los iconos de los avances tecnológicos de la época de la Guerra Fría. En esta instalación se desmagnetizaban los reactores nucleares de los submarinos y albergaba una cantidad importante de cabezas nucleares. Sus operaciones terminaron de un día para otro en 1991, un par de meses antes de la caída de la Unión Soviética. Sin embargo, se desconoce hasta la fecha a dónde fueron a parar todos los equipos y armas que se encontraban asentados allí. Esta enorme base hoy en día se encuentra en medio de un parque nacional, pero aún así se mantiene su hermetismo ya que muy pocas personas se han arriesgado a explorarla. Número 7. USS Link. Puesto en funcionamiento a finales de la Segunda Guerra Mundial, el USS Link fue durante algunos años el submarino norteamericano más avanzado del mundo. Ya en los años 70 y con su salida oficial de la flota de la Marina norteamericana, este increíble buque pasó a ser parte del Museo Naval de Nueva Jersey, donde funcionó durante cerca de 3 décadas, siendo su atracción principal. Por desgracia, tras el paso del huracán Sandy, el museo sufrió serios daños y fue clausurado, quedando fuera del alcance del público. Número 6. Base de submarinos de Porto Palermo. Construida durante la época de la dictadura militar de Enver Hoxha en Albania, este grupo de túneles submarinos se sitúa al extremo norte de Porto Palermo y sirvió como base para una flota de buques de ataque rápido. Sin embargo, esta base quedó en desuso tras la derrota del gobierno, pero a diferencia de otras tantas, esta no fue desmantelada. De hecho, fue militarizada aún más y resguardada aun cuando la base en sí no estaba en uso. Hoy en día esta base ha sido reacondicionada y ha sido dotada de varias modernizaciones que le han permitido ser sede de importantes prácticas conjuntas con las fuerzas navales de otras naciones. Número 5. U-Boat. Aunque son cientos los navíos de este tipo que han sido abandonados, puede que el más llamativo de todos sea el U-81, construido para el ejército del agua del gobierno nazi alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Este increíble sumergible participó en operaciones en conjunto y en solitario, siendo una de las piezas navales más importantes de la flota nazi. Se dice que logró hundir al menos a 20 navíos enemigos, entre ellos el HMS Ark Royal, un gran portaaviones británico. Al U-81 lo hundieron en 1944, tras un ataque aéreo destinado a acabar con él. Sin embargo, su importancia durante la guerra fue tal que solo meses después fue reparado, volviendo a estar operativo hasta final de la guerra. Número 4. Aber Lady Bay. Este título no se refiere exactamente a un buque, más bien se refiere a una bahía caracterizada por la gran cantidad de buques de diferentes tamaños y usos que se encuentran encallados y abandonados desde hace décadas. Esta bahía se encuentra en Escocia y es parte de una reserva natural local que cuida y protege todo lo que hay en ella, causa por la que muchos de los restos de estos navíos aún permanecen allí. En su playa se pueden observar fácilmente al menos 8 barcos pesqueros del siglo XIX. También se pueden ver algunos buques de entrenamiento militar y un poco más lejos de la costa sobresalen los restos de algunos sumergibles de diferente calado que marcan la línea de mareas de una manera realmente conveniente. Número 3. Submarinos de transporte de drogas.
Desde hace al menos 2 décadas, las redes de narcotráfico, especialmente las situadas en países como Colombia, Venezuela y México, han invertido tiempo y muchísimos recursos en perfeccionar los modos de pasar la droga fronteras adentro de Estados Unidos. Uno de sus inventos clave en este intento es la fabricación de avanzados submarinos artesanales que han copiado tecnología rusa y norteamericana. Algunos de estos increíbles aparatos pueden llegar a transportar cerca de 10 toneladas de narcóticos. Tras cumplir su cometido, los narcos los abandonan en cualquier lugar, algunos incluso en el famoso parque de pantanos de Everglades, en Florida. Número 2. U-Boat Discovery. Si bien es cierto que encontrar buques de guerra abandonados tras un naufragio no es algo tan extraño, sí lo es el hecho de encontrar un buque nazi en medio de un lago tan emblemático como el de Ontario. Sin embargo, esto ocurrió en el 2016, cuando un grupo de investigadores localizó en el fondo de este lago un objeto que a todas luces era un sumergible. Sin embargo, la sorpresa fue mayúscula, al descubrir que el sumergible en cuestión era uno de los submarinos nazis más avanzados. Se estima que este sumergible subió por el cauce del río San Lorenzo hasta los Grandes Lagos, con la intención de atacar desde allí algunos puntos estratégicos de Estados Unidos. Sin embargo, se desconoce el motivo que llevó a este sumergible a colapsar, pues se sabe que su destrucción no fue obra de las fuerzas militares de este país. Número 1. Base submarina en Crimea. La hoy extinta Unión Soviética se caracterizó por ser un estado reservado. Contaba con instalaciones militares y de investigaciones tan ocultas que incluso no todos los miembros del gobierno conocían de su existencia. Tal es el caso de la base submarina de avanzadas situada en Crimea. Esta estructura gigantesca, situada en el interior de una montaña y oculta por una serie de túneles submarinos, sirvió de base de inteligencia, rearme y mantenimiento al grueso de los submarinos nucleares tácticos de la Unión Soviética. Esto hacía de esta base una de las más importantes de la nación, tanto así que no figuraba en mapas y todas sus entradas tenían al menos 5 niveles de seguridad organizados principalmente por el KGB. Según documentos recuperados de la época, esta base también servía como depósito de parte del arsenal nuclear del país, algo que sin duda alguna le sumaba importancia estratégica. Hoy en día esta estructura sigue siendo un sitio resguardado. De hecho, llegar a ella es técnicamente imposible si no se cuenta con los permisos necesarios.